Hermanos, buenas noches. Siempre es de gran bendición traer la palabra de Dios, traer el mensaje de Dios. Una de las primeras alabanzas que cantaba el ensamble decía: con mi Dios asaltaré muros, o con mi Dios saltaré los muros, que es casi lo mismo, ¿verdad? Con mi Dios voy a superar barreras, voy a superar obstáculos. Y dijo algo interesante, Carlitos: voy a vencer tentaciones. Y justamente voy a continuar con el tema de Santiago. La oportunidad anterior comenzamos con los primeros con los primeros versos del capítulo 1. Y ahora también vamos a continuar a partir del verso 12. En la mañana, en el devocional que tenemos en el Seminario Bíblico de La Molina, escuchaba un siervo decir que la epístola de Santiago es ha sido una de las más resistidas, ¿verdad? Más resistidas. Porque Santiago no habla mucho de la gracia, sino habla de las obras, ¿verdad? Pero de las obras producto de la fe. Y decía el siervo que el mismo Lutero no estaba tan de acuerdo con esta carta de Santiago a los judíos cristianizados que estaban siendo perseguidos, porque dice que Lutero era ayudado por unos reyes de Sajonia, y Santiago está exhortando a los ricos. Santiago se ocupa mucho de la parte social, ¿verdad? Como hermano del Señor Jesucristo, Santiago o Jacobo se preocupa mucho por el tema social, ¿verdad? Entonces, en esta hora, en este momento, vamos a abrir nuestras Biblias en Santiago 1, a partir del verso 12, y voy a leer. Pueden acompañarme con sus Biblias. Dice en la versión Reina Valera, verso 12 de capítulo 1 de Santiago: bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido para los que le aman. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces, la concupiscencia, después que haya concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Amados hermanos míos, no erréis. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Él, de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Vamos a orar brevemente. Padre, te damos gracias por este tiempo, Señor, en que tú permites que tu palabra se exponga, Señor. Oramos para que sea tu Santo Espíritu, Señor, ayudándonos a meditar en ella. Gracias, Dios. Esto te lo decimos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Entonces, como decía al inicio, Santiago era muy resistido porque habla directamente, ¿verdad?
Pero hay algo importante también. Santiago es una carta, es una epístola que nos va a ayudar mucho a madurar en nuestra fe, que nos va a ayudar a madurar como cristianos. Él en una de sus capítulos de su carta va a hablar de perfección, pero perfección significa madurez. Entonces, de eso se trata. Bien, bienaventurado el varón que soporta la tentación. Está diciendo el apóstol que debemos sentirnos felices, dichosos, cuando soportamos la tentación. ¿Y esto qué significa, hermanos? ¿Que la tentación se puede soportar? Por supuesto que sí, ¿verdad? ¿Podemos resistir la tentación? Claro que sí, pero sé que no es fácil. Es un tema bastante discutido, soportar la tentación, ¿verdad? Quizás podríamos invitar para que alguien dé testimonio, y yo sé que varios van a levantar sus manos diciendo: yo fui tentado y resistí la prueba, la tentación. Pero hay otros que podrán decir también: yo fui tentado y no pude resistir la tentación y caí, ¿verdad? Pero los testimonios son para glorificar a Dios, ¿verdad? No para sublimar el pecado. Entonces, la tentación es algo que sí podemos soportar, o que tenemos que soportar. O sea, sí se puede soportar la tentación, ¿verdad? Dice: porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido para los que le aman. O sea, hay una promesa de bendición para todos aquellos, para todos nosotros que podemos soportar la tentación, ¿verdad? Muy bien. Ahora, dice en el verso 13: cuando uno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Y yo creo que esto es claro en todos nosotros, pero es bueno remarcarlo. No hay que confundir tentación con prueba. Dios es permisible, Dios permite las pruebas, ¿verdad? Y creo que rápidamente viene a nuestra memoria lo que pasó con Job, ¿verdad? Dice que Dios le dio permiso a Satanás para que tiente o pruebe a Job, ¿verdad? Pero detrás de todo eso hubo una gran bendición para Job. Esa es la enseñanza, ¿verdad? Entonces, no podemos decir que Dios tienta, porque Dios no tienta, ¿verdad? Ahora es interesante que Santiago no va a decir: ¿sabes qué? Tú eres tentado por el diablo. Porque mire lo que dice más adelante. Dice el verso 14. Verso 14. Sino dice que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Y ahí sí nos vamos a detener un poquito nada más. Cuando yo escuchaba a los siervos en mis inicios de mi vida cristiana hablar de este tema, de la tentación, de la prueba y de la concupiscencia, en realidad no sabía qué cosa era concupiscencia. Y yo no sé si todos sabemos qué significa concupiscencia. ¿Sí? Yo creo que más de dos saben lo que significa concupiscencia, pero quiero explicarles lo que yo pude encontrar, ¿no? En la palabra esta griega que significa epitumía, ¿verdad? Epitumía o concupiscencia es tener deseo por codiciar. Es el anhelo, dice, y es un deseo vivo, irresistible, incontrolable,
por algo. También me di con la sorpresa de que, a pesar de que es un deseo incontrolable, pues hay dos atingencias. Porque hay un deseo incontrolable por hacer lo bueno y hay un deseo incontrolable por hacer lo malo. Y creo que cuando Santiago va a decir en el verso 15, entonces la concupiscencia, la pasión o deseo apasionado de alguno de nosotros, dice, después que ha concebido, da a luz el pecado. Y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Entonces, cuando Santiago está añadiendo que hay pecado, cuando uno es atraído, dice, y seducido por su concupiscencia, por ese deseo irresistible de pecar, entonces dice que da a luz la muerte. Bueno, no dice que esa es muerte espiritual o física, pero yo creo que el contexto nos dice que es la muerte espiritual, el alejamiento de Dios, porque el pecado nos aleja de Dios. El pecado rompe nuestra relación con Dios. Y vuelvo a remarcar, no está echándole la culpa al diablo, porque solemos escuchar también, solemos oír que alguno dice, hermano, ¿sabe qué? El diablo me tentó y caí. Santiago está diciendo que es el deseo que tenemos nosotros, ese deseo incontrolable por desear pecar. Y yo creo que eso es innegable en cada uno de nosotros. No me excluyo, ¿verdad? Tenemos que ser honestos delante de Dios. Y sí, hay deseos incontrolables. Pero entonces la pregunta sería, ¿cómo podemos controlarlo? ¿Cómo podemos controlar nuestra propia concupiscencia? Entonces yo diría, teniendo una comunión permanente con Dios, orando en todo tiempo, entregando cada área de nuestra vida, seamos honestos delante de Dios. Nosotros sabemos en las áreas en que estamos fallando, sabemos, pero muchas veces no las entregamos porque le hacemos el jueguito al pecado, ¿verdad? Por ahí estamos deseando pecar y eso es deliberado. Desear pecar, darle gusto a tu concupiscencia, es hacerle jueguito al diablo, es hacernos nosotros el mismo juego, ¿verdad? Entonces, repito, verso 15, Santiago capítulo 1 dice, entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado. Hace una analogía de lo que es concebir y de lo que es dar a luz, ¿verdad? Y eso creo que todos podemos entenderlo. Y dice, el pecado siendo consumado, y el pecado habiéndose realizado, habiendo nosotros cedido al pecado, da a luz la muerte espiritual, nuestro alejamiento de Dios, ¿verdad? Y muchas veces solemos decir, yo no peco a cada rato, de vez en cuando, una vez al mes tengo mis caíditas. Pero eso también es acostumbrarse a pecar, ¿no? Y Juan va a decir, el que practica el pecado no es de Dios. Entonces, hermanos amados, tenemos que tener mucho cuidado. Mucho cuidado. Esto es muy sutil, pero es real, es cierto. Y Santiago es frontal. Y eso nos ayuda justamente a madurar como cristianos, a confrontarnos cada día con nuestro Dios, con su palabra. Toda la escritura es inspirada por Dios, ¿verdad? Escuché un comentario también que el tema de la concupiscencia lo tuvo Eva, pero yo diría ambos, porque la prohibición fue para ambos. Entonces, ¿qué dice? Que Eva deseó, dice, el fruto, y ese deseo incontrolable
la llevó a pecar, ¿verdad? Entonces, tengamos mucho cuidado. Y entonces Santiago va a decir en el verso 16, amados hermanos, habla con mucho amor, amados hermanos míos, no erréis. Cuidado, no cometas errores. Cuidado, que ese error te va a llevar a tu rompimiento con Dios. Vas a contristar el Espíritu Santo de Dios, lo vas a entristecer, ¿verdad? Por eso va a decir Pablo, sé lleno del Espíritu Santo. Porque tenemos que estar llenos del Espíritu Santo. Debemos anhelar los dones espirituales y la llenura del Espíritu Santo para estar en comunión con Dios. El que dice que está en Él debe andar como Él anduvo, dice la palabra de Dios, ¿verdad? Muy bien. Entonces, quería compartir eso con ustedes y que este tiempo de oración, hermanos, que vamos a tener, seamos honestos delante de Dios. Si hemos cedido a la tentación, hermanos, pidámosle perdón a Dios. Pero recuerde que usted es tentado porque usted quiere, porque usted anhela ser tentado. Eso es lo que está diciendo el apóstol. Nosotros anhelamos ser tentados, deseamos ser tentados. ¿Ser tentado será un pecado? En voz alta, puede decirlo. ¿La tentación es pecado? Por supuesto que no. Todos podemos ser tentados y probados. No es pecado. El pecado es hacerle caso a la tentación y consumar la tentación. Tenemos que tener en cuenta eso, hermanos amados. En esta hora podemos hacer una oración pidiéndole perdón a Dios. No es para que le digamos, Señor, ¿sabes qué? No permita las pruebas, no. Dios la va a permitir para madurar también espiritualmente. Las pruebas son para madurar. Porque si no hay pruebas, no hay victorias, ¿no es cierto? Entonces, pero podemos orar como el Señor Jesucristo nos enseñó, ¿no? Líbranos de la tentación, líbranos de nuestra concupiscencia. Señor, ayúdanos. Por eso traje a colación la alabanza. Con mi Dios asaltaré muros. Con mi Dios puedo vencer las tentaciones. Amén. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por la exposición de tu palabra, que ha sido clara, Señor, porque tu Santo Espíritu nos ha ayudado, y elocuente. Señor, Jesucristo dijo que en este mundo, en esta tierra, vamos a tener aflicción, pero que confiemos en Él porque Él venció al mundo, al príncipe de este mundo, al Dios de este mundo. Aquel que maneja el sistema fue vencido en la cruz. Pero gracias también, Señor, porque en tu palabra encontramos otras exhortaciones. Huye de las pasiones juveniles. Resiste al diablo y huirá de ti, dice el apóstol Pedro. Y tantas exhortaciones, Señor, a mantener nuestra comunión contigo, nuestra santidad, Señor, sin la cual nadie verá al Señor, dice el apóstol Pablo en Hebreos. Señor, que en realidad tomemos muy en serio el consejo de Santiago, Señor, y podamos sentirnos felices, dichosos y bienaventurados cuando hayamos resistido a la tentación, porque tu palabra nos promete que vamos a recibir las coronas de vida que tú has preparado para los que te aman. Y nosotros te amamos, Señor, con todo nuestro corazón, con todas nuestras fuerzas. Ayúdanos a vencer nuestra propia concupiscencia, nuestros propios apetitos, toda tentación.
Gracias, Señor. Te lo suplicamos en esta hora, en el nombre poderoso de Jesús, nuestro Señor. Amén. Dios le bendiga, hermanos. How precious is your heart.